Buenos días, buenos días, buenos días, buenas tardes en España. Buenos días, rector. Buenos días, Roberto Ampuero, que está con nosotros y que está muteado. A ver si Roberto lo habilitan para poder conversar con él esta vez de su última novela, Demonio. Novela inquietante si las hay, novela perturbadora si las hay. ¿Cómo te va, Roberto? ¿Cómo le va, señor embajador? Muy buenas tardes, Marco, buenos días en Chile. Quiero saludar también a nuestro rector, quiero saludar también a Gonzalo Martino, quiero saludar al equipo que me acompaña siempre en lo que es la cátedra Ampuero, en nuestra universidad, que ya tiene 10 años esta cátedra. Saludo también a Lorena Palavicino de Penguin Random House. Bueno, y a ti, Marco, y a todos los que están acá escuchándonos. Aquí estoy con este libro, ¿no? Este libro que has escrito mientras eres diplomático, y no sé si es un libro muy diplomático. Yo recuerdo que cuando estuve de agregado cultural en la misma embajada, digamos, en Madrid, en los tiempos de Elwin, me llegó un tirón de orejas de parte del canciller por un artículo que había escrito sobre la pérdida de popularidad de Clinton, después de todos los eventos aquellos, ¿no? Y yo no podía opinar de nada. Y también, bueno, algunos comentarios sobre política nacional, etc. Pero aquí tú armas un material extraordinariamente inquietante. Vuelve Cayetano Brulé, eso lo digo para todos los seguidores, admiradores tuyos, digamos, vuelve Cayetano Brulé en gloria y majestad, pero en una situación muy particular, porque el fondo, la portada de Ignacy Font lo revela, hay un Valparaíso en llamas, un Valparaíso en llamas perturbador, extraordinariamente inquietante, en el cual, por ejemplo, hay una frase que muchas frases le dicen a Cayetano Brulé cosas sobre Chile. O sea, está recibiendo siempre comentarios al mejor estilo de la novela negra, ¿no? O sea, esta denuncia social, y hay algunas frases tremendas, ¿no? Como cuando un personaje le dice: nunca perdonaría a quienes destruyen Valparaíso y, lo que es peor, aniquilan su alma. Al atardecer, las personas decentes corren a casa a esconderse de los vándalos, y a mí no me queda otra que esperar a que remita este maremoto. Y así van varias imágenes del devastado Valparaíso, en una imagen muy apocalíptica que despierta muchas preguntas. Bueno, Valparaíso es el escenario de Brulé, digamos, y es un escenario tuyo también, digamos. Pero yo me quedé pensando cómo sacaste agallas para mandar esta novela, digamos, que elige un momento candente de la historia de Chile, como fue el estallido social, digamos, y cómo se mantiene por debajo, ¿no? Y ya tenemos preguntas al respecto. ¿En qué momento parte esta novela? Porque es una novela extraordinariamente inquietante. Si es verdad el 10 o 20% de esta novela, el tema conspiracional, uno se aterra, digamos, empieza a mirar a los lados y empieza a sospechar de medio mundo. No sé Sí. cómo partió esto. A ver, es evidente que lo que tú planteas es cierto. Acá hay una situación muy, muy especial, sensible, lo reconozco, donde se encuentran de una u otra forma lo que puede ser la escritura y la política. Hay otro elemento que me gustaría también incorporar al análisis y que tiene que ver con el hecho de que cuando tu país tiene o enfrenta una situación tan, yo diría, traumática, difícil, compleja, como la que estamos viviendo y que arranca en octubre del 2019, cualquier escritor, y subrayo, escritor, se plantea: ¿debo callar? ¿Debo opinar? ¿Qué hago ante esto? Y además, ¿qué hago cuando estoy viendo desde la distancia lo que está ocurriendo en la ciudad que yo nací, que está siendo destruida, saqueada? No, es objetivo aquello. Y por otro lado, es la ciudad
donde trabaja, vive, Cayetano Brulé. ¿Me callo o hago un ensayo? No, ensayo no voy a hacer. Lo que sí puedo hacer, pensé, es una novela que recoja lo que está en el ambiente, las opiniones que están allí, las visiones, desde el más, digamos, radical, ultra de izquierda, hasta alguien que tiene por una opción muy, muy ultra, por decirlo así, por el otro lado, de derecha. Esas voces están en Chile. Y yo dije, presentar esas voces es legítimo, porque toman y en cierta forma reflejan algo que está en el ambiente chileno. No que yo lo cree, sino que yo lo recojo, está allí. Y por eso que opté por la novela, porque me permitía desplegar una suerte de lienzo representativo de lo que está pasando, en este caso en la ciudad, en Valparaíso o en Chile. Pero es un tema complejo, yo estoy de acuerdo, pero subrayo mucho, esta es una novela y que tiene como elemento, eje principal, un escenario donde todas las voces hablan, donde hay, como decía un teórico ruso, ¿verdad? Aquí hay una polifonía, la novela es polifónica, están todas las voces. El lector tendrá que escoger con cuál se queda. Sí, pero las voces son, como decimos, inquietantes, tremendamente críticas. Hay un personaje aquí, Santelices, que dice de pronto en el restaurante La Concepción: estamos jodidos, el país en llamas, los políticos desacreditados y a cualquiera se despierta el hambre de ser presidente. Una cosa es soñar con llegar a mandamás, otra es estar capacitado para hacerlo. Saber leer y escribir no es suficiente. Ahí los personajes se meten, como decías tú, en política de manera contundente, digamos. Sí. Hay otro, Margarita, le dice a Cayetano en otro momento: enloqueciste como Chile, Cayetano. Esta es la hora de sumergirse y esperar a que pase la tormenta, no de salir a afrontarla. No puedes seguir así. Alguien, no tú, tiene que imponer orden, porque a los chilenos en el fondo les carga el caos. Y mientras la paz y el orden no regresen, se las arreglarán viviendo en las catacumbas. No me sirves en un ataúd, mi amor. Si te vuelve la cordura, llámame. ¡Vaya diálogo! Efectivamente, hay allí, en este caso que tú mencionas, está la conversación entre Cayetano Brulé, que quiere seguir adelante con la investigación que se le ha encargado, que es una investigación, podemos hablar más adelante de ella, sí, claro, pero que lo atrae porque es un enigma en sí mismo. Y por otro lado está la voz de la cautela, del temor de su señora, su pareja, su compañera, con la que vuelve a veces y rompe a veces, que le dice, no te metas en Honduras, esto está muy feo lo que está ocurriendo, y yo lo que quiero es que tú vivas, quiero estar contigo, quiero vivir contigo, quiero ser feliz contigo, y, como tú bien lo citas, no me sirves en un ataúd. Y es una preocupación que va a lo largo de toda la novela, acompañando a Cayetano Brulé. Y también él reflexiona sobre los años, se plantea, ¿no será que ya tengo demasiados años? ¿No será que yo ya no soy capaz de entender a este país? ¿No soy capaz ya de entender a las nuevas generaciones? ¿Qué no he visto yo? ¿Qué no han visto otros? ¿Y qué están viendo algunos que pueda significar algún peligro para mí? ¿Me quedo en Chile? ¿Me voy de Chile? Recordemos que él es un cubano, dejó su país en busca de democracia, llegó a Chile por la democracia y de pronto siente también alguna inquietud de que no vaya a ser que la historia de una u otra forma se repita ahora cuando él ya es mayor. Entonces, estos son dramas que yo creo que la novela no inventa. Estos son dramas que están en los chilenos. Yo durante este periodo y estando acá y en el confinamiento más total, porque fueron 3 meses de confinamiento total, hablé mucho gracias a WhatsApp con chilenos, con compatriotas en Chile, con gente extranjera que está viviendo en Chile, y yo quería captar qué sienten. Y era fundamentalmente lo que yo sentí, era incertidumbre, era una incapacidad para
poder ordenar lo que estaba ocurriendo y entenderlo. Una pregunta sobre ¿por qué no me di cuenta de que algo así era posible en mi país? Y te digo, saltando a la diplomacia, cuando yo llegué a España, yo llegué acá en septiembre, o sea, 6 semanas antes del 18 de octubre del 2019, yo venía, como todo embajador chileno hasta ese momento, con un guión representando a tu país, que era efectivamente, a veces la gente lo cita y se burla, pero es que era efectivo, era, y algunos así lo dijeron, un oasis en América Latina. Lo que sí es cierto es que era una situación especial en América Latina. Se hablaba de la excepcionalidad chilena. Y al cabo de 6 semanas, te encuentras con que ese discurso, ese guión que traes preparado, que has elaborado, que has fundamentado, tienes que arrojarlo, botarlo, porque nada de eso ya sirve para explicar lo que la contraparte acá en este país, sean políticos, sean funcionarios, sean empresarios, inversionistas, profesionales, quieren que les explique. Entonces, esto que yo viví, lo sentí conversando con chilenos, también lo pongo en esta novela, que es una incertidumbre de la que participamos todos. Aquellos que se sienten victoriosos, aquellos que se sienten derrotados, todos no sabemos bien, creo yo, hacia dónde marcha esto. Creo que es un gran tema, además. Estamos enfrentando por primera vez mucho tiempo esta situación. El dilema de la incerteza, hacia dónde va esto. Lo que uno puede decir es que ojalá que vaya hacia lo mejor posible para Chile. Sí, Ruth no lo ve así, ¿no? El personaje de Ruth. Y le dice, avanzado, Cayetano le pregunta, ¿cree de verdad que aspiran a quedarse con el poder? Pero claro, le dice Ruth, saben que son una minoría que jamás lo obtendrá mediante elecciones. Hay una alianza diabólica detrás de todo esto. Se han unido fuerzas políticas y del narco que van por todo, como en Colombia y México. Pretenden demoler el sistema partiendo por lo cultural e identitario. Es una aseveración que está construida a partir de varios otros testigos, como dices tú, estas voces, esta polifonía temible que, o sea, si el 20% de la conspiración planeada es cierta, ya uno tiene que estar muy inquieto, y además yo siento que cruza al trabajar con una conspiración, incluso con elementos internacionales, no quiero hacer ningún spoiler, pero la novela tiene algo de novela negra, en esto del personaje que investiga, que recorre una ciudad, pero tiene algo, hay dos tipos de novela más, digamos, una novela absolutamente melancólica, digamos, el habitante del puerto que ve su ciudad destruida y ve su país en riesgo, y también un poco de novela de espías, porque aparece el elemento de inteligencia en lo nacional y lo internacional. O sea, no es una novela de espías como la que escribe Javier María, inspirándose yo Le Carré, pero está en estos temas, ¿no? Hay personajes que hablan de la ANI, de la Asociación Nacional de Inteligencia, digamos, del fracaso del plan de inteligencia para manejar el país. Entonces Cayetano Brulé va por ahí como, ¿quién? Como Roberto Ampuero, escuchando, pensando, son sus alter egos, estas voces, digamos. Entonces porque tú has escrito 2 ensayos bien interesantes, digamos, que están en la memoria, creo, de todos, Nuestros años verde olivo y Detrás del muro, digamos, que cuentan tus tiempos de militancia en la izquierda, y de pronto tu salida desilusionado, pero acá hay todo un tema con la inteligencia, ¿no? La inteligencia y con operaciones a nivel por lo menos sudamericano, digamos. O sea, Sí. cuando habla del Foro Sao Paulo, digamos, es extraordinariamente rica las voces, súper preocupante, digamos, su mensaje, y Cayetano Brulé avanza hasta esta clave que va a ser demonio, que no es necesario descifrar nada más, digamos, el demonio va a ser una sorpresa para el lector y tiene que serlo, pero hay comentarios fuertes, digamos, viniendo
¿Cómo lo hiciste para...? Sí, sí. A mí, Marco, me gustaría subrayar mucho que esta novela hace una clara separación, y Cayetano así también lo ve, entre lo que es una ciudadanía que en un momento decide salir a manifestar su incomodidad, su insatisfacción, sus demandas, y que lo Ajá. hacen, y vimos fotografías y están todos los documentos allí, incluso como familias, a veces en una primera etapa era muy claro, y esta es una cosa propia de una democracia. Chile es un país que, en realidad, donde la calle en los últimos decenios ha sido fuerte. Pensemos en los pingüinos, pensemos en los estudiantes universitarios, los animalistas, el movimiento feminista, en fin, los ecologistas. Y eso es propio de una democracia. Y esta novela hace una separación clara entre esto y algo muy distinto que es nuevo en Chile, en el grado de intensidad de destrucción que alcanzó, y que tiene que ver con la violencia desatada, que fundamentalmente afuera, lo que asombraba era tantas acciones de tanta violencia y prácticamente que tienen lugar al unísono dentro de Santiago en las primeras horas. Allí es donde la novela y donde Cayetano Brulé empieza a investigar, y fundamentalmente, porque bueno, se van dando las cosas, no voy a contar la historia, pero para esto a mí me sirvió mucho las conversaciones que yo he tenido a lo largo del tiempo con amigos que o eran cubanos, o eran germano orientales, que de una u otra forma participaron en algunas instituciones de las cuales yo no tenía prueba ni evidencia, ni tenía información, pero que una vez que cayeron esos sistemas o dejaron esos países, les permitió conversar y hablar. Ese tema de lo oculto, de la labor que desarrollaban, me atrajo siempre mucho. A un novelista le atrae aquello que está oculto, porque Claro. explica muchas cosas que una novela puede revelar. Y a partir de allí, Cayetano va entrando por una senda donde habla con ex agentes ya jubilados, ¿verdad? O que ya no, simplemente no trabajan, del servicio cubano, de inteligencia cubano, de equipos de venezolanos, también de SEBIN, de lo que fue la gran inteligencia germano-oriental, dirigida por Marcus Wolf. Y son estos los que le van entregando elementos, que le van diciendo, mi experiencia me indica que esto va por aquí. Y yo, ¿verdad?, separo de lo que es un movimiento civil, ciudadano, pacífico, que sale a manifestar donde sea que sale. Y allí es donde Cayetano empieza a buscar elementos, informantes, personas que forman parte todavía de aquello, que fueron, integraron o apoyaron, y va avanzando su investigación. Y eso me interesaba dejarlo muy en claro, la separación que hace la novela, que hace Cayetano entre una fuente de lo que fue y lo que ha sido la protesta, y lo otro que tiene que la protesta social, ciudadana, que fue por lo mismo, creo yo, disminuyendo en términos de masividad callejera, y la otra que tiene que ver fundamentalmente con el eje de la violencia inusitada en Chile. Ni en los peores momentos habíamos tenido una violencia de este tipo, ni, como lo dicen algunos latinoamericanos, en ningún otro país ha alcanzado este grado de destrucción de la propia infraestructura, de lo propio patrimonio cultural, del incendio de iglesias, de casas de valor patrimonial, como en Chile, cosa que llama la atención y pregunta. Y tú te podrás dar cuenta que cuando tú estás representando tu país, esa pregunta está allí, te guste o no, sea fácil de responder o difícil, pero las personas lo plantean. ¿Por qué este grado de destrucción que se produce en Chile? Y bueno, ahí se abre, ¿verdad?, una serie de argumentos, planteamientos, especulaciones que uno puede hacer. Pero la novela navega por algo que no inventa la novela, sino que por algo que está ahí, lo da el país. Y en ese sentido, las afirmaciones, digamos, no están en el sentido estricto, sino que son opiniones que están circulando en el país, y Cayetano que avanza investigando este crimen. Que, por cierto, esta novela, quizás es bueno también mencionarlo, arranca con este pintor, ¿verdad? Pintor, artista, un artista, que
que aparece muerto en un cerro de Valparaíso, ante los pies del Cristo Redentor de Valparaíso, el Cerro Bellavista, y no se sabe, bueno, por qué lo asesinaron, pero hay otro interrogante mayor, y es que, y por eso acuden a Cayetano, y es que este pintor vivía clandestinamente en su propio país. Que ahí comienza la investigación y lo que llama la atención a Cayetano. ¿Por qué un chileno vive clandestinamente en su país? ¿Por qué su ruta, según la documentación que tiene la PDI en este caso, lo hacía viviendo en España, lo hacía viviendo en Madrid estudiando pintura? ¿Qué hace? Ahí arranca esta novela realmente como un leitmotiv o digamos como el leitfaden que te permite avanzar con el detective en la investigación de esta novela, Demonio. Hay un texto, por ejemplo, que le dice el Baza. Sí. Un texto feroz, ¿no? Cuando están probando unos puros y de pronto le dice notables por los puros. En fin, ¿cuántas veces te advertí, Cayetano, que el país era una caldera a punto de estallar? No me creías cuando te dije que el chancho estaba mal pelado, que hay demasiado abuso de los grandes contra los chicos, que la gente estaba harta y un día no iba a aguantar más. Fidel lo predijo, dice el Baza. Tarde o temprano el pueblo chileno recuperará las banderas de Allende y marchará por las grandes alamedas. Y así nomás fue, profético el comandante. Una de las tantas voces, ¿no? Y el lector se va a ir sintiendo cómo se le paran los pelos, digamos, a medida que tú avanzas, digamos. Yo puedo jugar a que otras voces me dijeron, por ejemplo, cuando se produjo el incendio de las estaciones del metro simultáneas, que fue una operación militar brillante, absolutamente brillante, porque no hay otra explicación, y que nunca hubo certeza clara de quién fue ni cómo, digamos. Yo soy ex institutano, y el Instituto Nacional, yo tengo la sensación que en un momento se comportó como una escuela de guerrillas. En un momento empezaron a entrenamientos rarísimos de fábrica Molotov y hubo un atentado ahí que después se produjo una especie de descopaje, se aumenta, que fue el atentado contra el pendón del Instituto Nacional, el pendón tradicional. Y eso no lo hace un institutano. Era algo realmente sagrado y sujetos que desconocemos hacen este atentado. Ahí están en minúsculo lo que después se iba a amplificar a un atentado contra emblemas patrios, digamos, contra circunstancias que representaban algo que se pretendía arrasar. En esto hay un ensayo debajo de este libro, ¿no? Un ensayo sobre la revuelta social, digamos. Un ensayo que está planteando una situación que no sabemos cómo se va a resolver. Una amiga mía muy católica dice que empezó a rezar con que viniera un milagro que salvara a Chile y vino la pandemia, digamos, ¿no? Que congeló este plan como aparece en Demonio, donde hay también un juego de cajas, ¿no? O sea, hay una caja grande que es el gran plan de desmantelación y desestabilización de Chile, ni más ni menos, digamos, ligado a otros planes, y una historia más pequeña que es la historia de Demonio, que es como una metáfora, una síntesis que lo plantea. Y ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuánto hay de conspiración? ¿Cuánto hay de paranoico? O sea, ¿cuánto hay del trabajo de ficción, autoficción? O sea, ¿cuánto eres tú, Cayetano Brulé, que te lo han preguntado muchas veces, digamos? Esto de este personaje que aparece entrevistando gente. Yo creo que en ese sentido el libro es muy sagaz. O sea, Cayetano Brulé, lo único que hace que es extraño es que sigue trabajando aunque no le paguen. Que es muy de detective de novela negra eso, ¿no? Así es, así es. Mira, hay un tema que yo abordé en una conversación hace un par de años y que volvió mucho a mi memoria en esos últimos tiempos,
de gente que había trabajado en Estados Unidos y en Alemania, de una u otra forma con lo que es la investigación de inteligencia. Y es un tema que era el siguiente. Decían, ustedes, los chilenos, son muy exitosos y han tenido mucho éxito en lo que es la integración al mercado mundial y han tenido mucho éxito también en conquistar espacios del mercado mundial que se celebran. Pero ustedes han pensado alguna vez en que de una u otra forma esos espacios han significado para otros derrotas. ¿Han pensado ustedes que esos triunfos implican también al mismo tiempo para otros derrotas que, al afectarlos desde el punto de vista económico, los va a llevar o los puede llevar a un tipo de reacción fuerte? Porque los éxitos a nivel internacional van acompañados también de un correlato que tiene que ver con las derrotas que tiene o puede tener alguien. Y allí venía la pregunta, o la afirmación siguiente. Nunca se me olvidó. Todos los países que tienen en el mundo un rol que jugar, no hablemos de los grandes, los más importantes, que de por sí operan como sienten ellos que deben operar, pero países que están en las ligas medias, subiendo, cuentan con un aparato que no es solamente de ayudar, contribuir, fomentar exportaciones, colocación de productos, sino que también un aparato profesional que le va avisando qué callos, vamos a decirle en buen chileno, qué callos van pisando ustedes al avanzar esto y anticipando escenarios. Y eso, dicho por gente con mucha experiencia internacional, dicho por gente muy estudiosa de lo que son las realidades económicas y políticas internacionales, siempre me quedo circulando, o me viene dando vueltas hace tiempo. Por este lado es que Cayetano avanza e investiga. Hay algo que nosotros hemos tocado, algo que puede ser económico, algo que puede ser político, algo que puede ser simbólico, y que necesita o despierta una respuesta. Porque no es solamente el mundo, en el mundo no solamente hay intereses económicos muy concretos, hay también símbolos que se instalan, que orientan, que inspiran a determinados sectores, de un sector o al otro, da lo mismo, y hay otros símbolos que, al adquirir cierto brillo, los adversarios deciden bajarlo de ese pedestal y situarlo en otro nivel, de tal forma que nos sigan deslumbrando. Entonces, en el mundo de lo simbólico creo que habría mucho que hacer. Eso es lo que Cayetano saca como conclusión, y eso es lo que alguna gente de experiencia bien informada le advierte. No le dice esto es así, tal y tal y tal, pero sí te puedo decir que así funciona el mundo. Y esa es una pregunta que uno se puede hacer también como chileno. Y nosotros hemos tenido un avance, más allá de toda la crítica que hay, ¿verdad?, pero extraordinario, muy observado, celebrado, imitado también, en términos de ubicarse en lo que es el mundo, en lo que son los nichos de mercado en el mundo. ¿Eso genera solo aplauso? Es un tema que surge entonces también en esta novela Demonios de Cayetano Brulé. Y los retratos siguen, ¿no? O sea, de pronto a Cayetano Brulé, aquí no hay polifonía, que hay imágenes que lo asaltan de pronto en la plaza, ¿no? Y dice, las de una congresista vestida de hada madrina que danzaba patéticamente en la sala plenaria, las de un diputado que hacía uso de la palabra envuelto en una sábana blanca y llevando grandes antenas de insectos en la cabeza, las de otro político disfrazado de Lenin. No, él ya no estaba en edad de entender aquel espectáculo en medio de la peor crisis nacional de los últimos 100 años. Y se pregunta a Brulé, y esto lo dice él, ¿no? ¿Cuándo dejamos de hablarnos y escucharnos? Y el cuadro seguía empeorando, se lamentó. Y ahí, no quiero hacer spoiler, como sigue las reflexiones de Brulé. O sea, yo me pensé en todo lo que está pasando con la novela policial,
que la novela negra, sobre todo, que se vuelve cada vez más social, digamos, ¿entendés? Pensando en el Nordic Noir, que ha tenido un gran éxito, un gran desarrollo. Pensé en James Ellroy, en sus novelas políticas, digamos, o sea, policiales políticas muy especiales, y más cerca en Javier Cercas, o sea, que también ha trabajado desde Tierra Alta, como la que ganó el planeta, y luego Independencia, también ha trabajado unas situaciones políticas de fondo y usado estos detectives para plantearse todos los dilemas que genera. O sea, no es conversación en la catedral, pero cuando se pregunta cuándo dejamos, cuándo se jodió el Perú, o se pregunta Vargas Llosa en esa extraordinaria novela que es Conversación en la catedral. Pero acá Cayetano Brulé está en gloria y majestad, digamos, está impresionante, está rotundo en esta escucha de voces, ¿no? Que protestan contra la matinalización de la política, que protestan contra el chancho mal pelado, digamos, que protestan contra el mal control desde el gobierno, donde hay observaciones críticas de algunos personajes, incluso el gobierno de turno, digamos, y ahí tú, como pisando huevos, pasas, digamos, de embajador a escritor, digamos, que es una condición algo incómoda. Pero fíjate, sí, yo soy un convencido de que la novela tiene la capacidad para recoger estos ambientes. Ahora sí, en el sentido más tradicional del término, de reflejar. Y ya sabemos que hay toda una discusión sobre la capacidad de la novela para reflejar un momento o no. Pero, o si esa es su tarea. Pero sí yo creo que por lo menos instrumentalmente la novela puede operar reflejando realidades, reflejando discursos, reflejando planteamientos que están en la sociedad. Todo lo que tú has citado, por ejemplo, yo creo que cualquiera de las personas que nos están escuchando hoy, en la medida que iba escuchando lo que tú citabas, tiene que haber pensado, debe haber pensado, pero sí, claro, esto yo lo he escuchado. Esto lo escuché acá, lo dijeron allá, yo mismo lo pienso. Entonces, y por eso quiero ir en defensa de esta novela, como no intervencionista, porque lo que hace es recoger voces que están allí, no las inventa, sino que las recoge y las lanza, y dentro de ese ambiente es que el personaje se mueve e investiga. Y obviamente, bajo las circunstancias actuales, es muy difícil imaginarse que un personaje real o que intenta ser realista o que uno intenta hacer una novela también policial, como tú dices, detectivesca, pero también de espionaje, pero que sea realista, que sea verosímil, es muy difícil que eluda, primero, esos discursos, esas manifestaciones, esos pensamientos que están en la sociedad, y segundo, que eluda las interrogantes, dudas e incertidumbres que eso mismo le causa. Yo creo que en ese sentido Cayetano Brulé en esta novela adquiere un espesor mayor, que está, claro, él disfruta, ¿verdad?, la comida, le gustaba mucho caminar por un Valparaíso donde se sentía seguro, ya no lo es, pero también incorpora un pensamiento y una reflexión con respecto a la crisis en que está viviendo, que no la puede ignorar, y al mismo tiempo reconoce y asume sus dudas, su temor, su inseguridad. Pero esto no es una interpretación, yo diría, sesgada, que inventa un autor X o una novela X, sino que está recogida del ambiente. Eso es lo que está hoy en Chile. Y sobre eso es que Cayetano empieza a caminar. Y yo te digo, Marco, que sería interesante imaginarlo de otro caso, en otro sentido, esto también es interesante. ¿Qué pasaría si hubiese un Cayetano Brulé, hubiese aparecido ahora un Cayetano Brulé, que se hubiese dedicado a una investigación estrictamente técnica, en el mejor sentido de Agatha Christie, por decirlo así? Que una novela que se concentra en el proyectil, desde qué posición fue disparado, ¿verdad? Cuáles son las huellas que tenemos, si había un cuarto cerrado o estaba abierto para cometer el asesinato. Lo técnico, con todo el valor que tiene, y tuvo también el género en su momento, digamos, una novela orientada hacia lo técnico, a la investigación detectivesca, hubiera malogrado por completo
y no hubiese aprovechado las circunstancias que tienen que ver en Chile hoy, fundamentalmente, bueno, así como con la violencia, con la política, con la condición humana. Y la condición humana en su grado máximo de fragilidad. Y yo entiendo, hay algunos, y están en la novela, que se sienten victoriosos, creen que por fin van a hacer realidad sus expectativas, sus sueños y sus demandas se harán realidad. Y otros que temen, que ya o se están yendo, o se han ido, o piensan irse. Pero todos nosotros estamos envueltos, queramos reconocerlo o no, en un ambiente de incertidumbre y que tiene que ver con algo que afecta tu espíritu, con algo que afecta tus relaciones con el mundo, con las demás personas, con tu proyecto de vida, seas muy joven o seas mayor. Son dudas que están apareciendo. No hay nadie las puede evitar. Nadie las puede eludir, además. Y yo creo que si durante mucho tiempo se ha criticado lo que se ha visto como la frivolidad que ha estado circulando fundamentalmente en medios como digamos, la televisión, por ejemplo, en ciertos programas de televisión, creo que ahora vamos a entrar en una etapa de reflexión, porque junto con la pandemia, digamos, la pandemia más la situación que tenemos en Chile, que no está todo resuelta, está abierta, ¿verdad? Requiere varias definiciones y decisiones que van a tener un impacto a largo plazo en Chile. Obviamente surge en todos, y cada cual según su nivel de cultural, filosófico, formativo que tenga, interrogantes que tienen que ver con la esencia misma de las personas, con su seguridad, con sus proyectos de vida, con su convivencia con el resto de la sociedad. Y eso a mí me resulta importantísimo recogerlo en una novela. Importantísimo. Yo recordé mucho, escribiendo esta novela, me acordé mucho de cubanos, cuando yo llegué a Cuba, de cubanos que tenían mi edad y que vivían en Cuba. Pero vivían en Cuba porque no habían podido irse. Y ya era muy tarde para irse. No habían aprovechado el momento en que podían irse de Cuba. Y siempre era gente, 60 y tantos, 70 años, que te miraban a ti, bueno, chileno, tiene que ser de izquierda, tiene que estar con el régimen cubano, ¿verdad? Y se cuidaban mucho al hablar contigo. Mucho. Y te miraban con una cierta distancia, amable, tratando de escrutar qué es lo que había detrás de tus ojos, un joven ahí que llegaba lleno de ilusiones, y ellos con una sabiduría que no compartían, porque no confiaban en ti. Y he pensado mucho en esa gente, que ya, obviamente, esto fue hace más de, imagínate, casi 40 años, ya no vive. Ese tipo de existencia, ese tipo de duda, de incertidumbre, no la pude captar porque no estuve dispuesto a dialogar con esas personas. Yo no estuve dispuesto, yo. Y eso es un tema que recoge también la novela de Moni. Y acercándose al final de la novela, no voy a hacer spoiler, el fiel Suzuki, su escudero, digamos, el escudero de Cayetano Brulé, digamos, que lo acompaña y es como una especie de consejo de la más terrestre, digamos, el Sancho Panza de este Cayetano, le dice: se ha dado cuenta, acá mucha gente buena termina presa y mucho delincuente libre. Somos la tierra de la impunidad. El pago de Chile no es un invento, jefe. Este país es una puerta descuadrada que le aprieta los dedos al que trate de cerrarla como corresponde. Y no contaré la cantidad de tramas y enredos y nudos que se hacen y se desatan en esa novela, pero la frase es muy dura, ¿no? Muy dura. ¿En qué momento nos volvimos esta tierra de la impunidad? A mí me recuerda los textos de Manuel Castells sobre la crisis de las democracias liberales, en general al entrar la corrupción. Cómo eso en el siglo XXI ha desmantelado muchos gobiernos, digamos. Pero aquí hay más conspiración, hay más elementos, digamos, y hay observaciones también sobre los chilenos. También es agudo, el libro
una aguda observación sobre estas voces. Y esta pregunta, ¿no? ¿En qué momento nos convertimos en tan violentos con nosotros mismos? ¿En qué momento dejamos de escucharnos? ¿En qué momento dejamos de conversar? ¿En qué momento dejamos de pensar juntos un país? Ahora está el tema de la constituyente. Veremos si se convierte en un sitio donde se pueda escuchar y hablar, y veremos si hay esperanza, digamos. Pero en esta novela la esperanza está en cuestión. Fíjate que para mí estaba, en este momento adquiere gran valor, a ver, relecturas. Por ejemplo, Die Welt von gestern de Stefan Zweig, el mundo de ayer de Stefan Zweig. Sí, sí. Bueno, te habla mucho. Es posible una relectura sobre la base de alguien que viene de un país que está cambiando. Le guste a uno o no, está cambiando y probablemente en forma radical. Eso es un tema que, verdad, está abierto. Y también te viene a la memoria la relectura, y también la hice, de la España invertebrada, de Ortega y Gasset. Ya. Donde hay ahí algunas cosas que de pronto tú dices, pero esto está escrito para un Chile, para un chileno, en el fondo. Ese tipo de literatura me ha hecho, la relectura de estas cosas, me ha hecho repensar también, o pensar mejor, o acercarme también con más preguntas a lo que está, al Chile de hoy, a lo que somos. Hay una frase en un momento que alguien pronuncia, da lo mismo el país de que sea, pero no era chileno, y que dice: nosotros podemos pasarla muy mal en nuestro país, pero jamás llegaríamos a destruir nuestro patrimonio, lo que somos, lo que es nuestra historia, lo que construyeron nuestros antepasados, como expresión de rechazo a lo que vivimos hoy. En la novela, no lo vamos a hablar de eso, ¿verdad? Pero las iglesias de Chiloé también juegan un papel importante en este sentido. Creo que es importante eso, tenerlo en cuenta. Y es un buen momento para preguntarse, ¿no?, sobre nosotros, qué somos en el fondo, y preguntarnos, ¿hay formas de recuperar el diálogo? ¿Y cuáles son las premisas para eso? ¿Y cuáles son las premisas de entendernos como que vamos en el mismo bote, como dicen los alemanes, ¿no? Estamos todos en el mismo bote, nos guste o no nos guste. De pronto pienso que somos un país donde estamos hablando mucho, todos y al mismo tiempo, y sin esperar mucho para reflexionar. Es la impresión que me da. Y es la impresión que me da, y especialmente después de haber leído un libro maravilloso que recomiendo, de un sacerdote, Pablo Dors, Biografía del Silencio, que tiene que ver mucho, digamos, con esto de buscarse a sí mismo en el silencio, dejando por un periodo de tiempo, el que uno considera adecuado, de comunicarse con los demás, pero sin olvidar a los demás, y mirarse y buscarse a sí mismo. Puede parecer esto un ejercicio muy budista. De hecho, Pablo Dors reconoce, dice, esto tiene que ver con el cristianismo, tiene que ver con el budismo, y estoy trabajando en ese sentido. Pero es un gran ejercicio. Creo también, y en estas culturas europeas, y me ha tocado recorrer algunas ciudades, pese a la pandemia, cuando tú recorres algunas ciudades donde están, bueno, lo que son testimonios de los romanos, de los visigodos, de los árabes, y está allí, inmaculado. Allí está, respetado. Hace un par de semanas estuve en Mérida, que está en Extremadura, que es la ciudad emérita Augusta, donde Augusto la funda para entregar fundamentalmente tierras a sus, digámoslo así, generales ya jubilados. Y por eso establece algo que llegó a ser una segunda Roma.
eso de estar en esa ciudad y recorrer aquello que todavía sobrevive de aquella época, porque cada cultura fue construyendo, es cierto, sobre, sobre algunos elementos del anterior, también en lo material. Y tú ves allí la gente sentada, tomándose un cafecito, una cervecita, frente a estas manifestaciones de testimonios culturales, de gente que venía de muy lejos. Los romanos venían de muy lejos, ¿verdad? Y los árabes, los visigodos, y están allí, incorporadas a tu ser, sin vallas que te impidan rayarla, subirte. Si quieres darle, por favor, 1, 2, 3, que no pase nunca, con un chuzo o con un cincel a esa estructura de piedra. Hay algo que debemos preguntarnos nosotros mismos, pensando este tipo de cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando? ¿Y cómo se sale de esto? Yo sé que es más fácil plantearlo, pero plantearlo ya es una tarea que debemos hacerlo. Y esta novela, Demonio, que es una novela que tiene un detective, ¿verdad?, quiere indagar en eso. Y quiso hacerlo, y tuve la necesidad de hacerlo casi de inmediato, mientras las cosas ocurrían. Yo esta novela la escribí realmente en 3 meses, cuando estuve aquí. Y eso fue el 20, entre marzo y junio del 20, la escribí. Y después lo que pasa, tú lo sabes bien como escritor, ¿verdad? Uno vuelve y vuelve a retocar, digamos. Bueno, pero eso estaba ahí. Me interesaba esto, de entrar ahora que el fuego está todavía ardiendo, que las llamas aún no se apagan. Tenemos que mirarlo y verlo y preguntarnos qué significa esto y si es un camino para el futuro, y si no lo es, condenarlo. Porque a través de ello podemos continuar avanzando como país. Yo creo que el tema, a veces la política, y quiero ser muy respetuoso con respecto a los políticos en general, aunque ya sabemos la valoración que hay de la ciudadanía, pero la política no nos deja ver lo profundo de un país y las bases y las estructuras que necesita para existir como tal. Y que no necesariamente tienen que ser todas armónicas, pero el grado de explosión de aquello es lo que tiene que de una u otra forma, de algún modo evitarse. Por ahí avanza entonces también Demonio. Me hiciste hablar mucho. No, y encantado de escucharte, digamos, pero me confirma al escucharte, cuando tú hablas de las lecturas que han estado cerca de este libro, que aquí hay una novela policial que esconde un ensayo sobre Chile. O sea, definitivamente, digamos. O sea, te voy escuchando y se me configura Demonio como en su trama de misterio, que hay observaciones muy agudas y, como tú bien dices, de lo más diversas sobre el país que estamos viviendo, digamos, y el país que vivimos. Hay algunos comentarios del público. Por ejemplo, por acá, Rafael Momares de los Reyes dice: aparentemente un doloroso fantasma del pasado asalta a Brulé, tal vez el más doloroso, se creía enterrado, descontextualizado de azules y rojos, como si él se sintiese fuera del tiempo otra vez. Y también alguien ya, yo creo que muy apresurada, pregunta: ¿cuál es tu próxima novela? Yo creo que en eso uno tarda en encontrarse entre novela y novela, a no ser que ya tengas algo en mente, otra aventura de Cayetano Brulé u otra temática. Pero de todas maneras, nos quedan unos 5 minutos y me surge, ¿qué otras novelas? Yo te nombré novelas policiales, varias con que yo asocié, pero ¿cuáles siguen siendo los orígenes de Cayetano Brulé y cuáles novelas te han ido sorprendiendo, se han ido agregando al background de este particular detective porteño cubano? Mira, primero, no soy un gran lector de novelas policiales. Ya.
y particularmente debido a mi gestión acá, prácticamente van a ser 2 años, en España, lo que me ha seducido mucho en el tiempo que te queda para la lectura, porque la labor de un embajador es estar, bueno, en muchos puntos al mismo tiempo y dar muchas respuestas y hacer conexiones, ¿verdad? Pero en términos de lectura ha sido la historia de España. Y inicialmente cuando uno llega acá, quiere leerla con más pasión que antes, porque no es lo mismo, tú lo sabes. Leer, oye, es que leer al Quijote o leer el Mío Cid, releer, ¿verdad? El Mío Cid, estando en España, es otra experiencia completamente. Y es como que de pronto que el país lo entiendes mejor y lo puedes imaginar. Pero para mí la historia de España, y comenzó en torno a algo que, bueno, es un tema, ¿verdad?, que está presente. La guerra civil y la transición. Guerra civil, el franquismo y la transición. Y una transición que para Chile fue también ejemplar e inspiró también mucho a partidos políticos de Chile, tanto partidos de tipo socialdemócrata como partidos también de conservadores. Y es curioso que en ambos países hoy hay una revisión de su historia reciente. Voy a ser muy cuidadoso de plantearlo. Y lo interesante es que los referentes políticos de España hacia Chile son muy claros. Tenemos una socialdemocracia española, que es parte de la socialdemocracia europea, que también encuentra, ¿verdad?, su expresión en Chile, que han pasado por distintos momentos. No hay duda, y nadie lo pone en duda, que la socialdemocracia internacional hoy atraviesa también una suerte de revisión en términos de su identidad. En algunos lugares se habla de que está enfrentando una crisis. Pasa lo mismo con partidos de corte conservador. La influencia en términos de conceptuales, de lenguaje, también de visión, que emana desde el Partido Popular hacia, en este caso, hacia nuestro país, es evidente. Y, claro, lo que es acá Unidas Podemos, o Podemos, o lo que fue recientemente acá Más Madrid, están en una sintonía clara con sectores que tienen que ver fundamentalmente con el Frente Amplio en Chile. Entonces, el hecho de entrar en la historia reciente de España, en su transición y su análisis de la transición y la situación actual en una Europa, ¿verdad?, integrada, moderna, con nuevos retos, siempre te lanza también una suerte de lectura doble. Estoy leyendo como alguien que quiere conocer más a fondo la historia de España, pero al mismo tiempo como alguien que dice, momento, esto resuena en Chile, me resuena o me permite interpretar algunas cosas con mayor precisión en mi país. Y después, obviamente, después de ver esto, hay otro elemento, una etapa que me resulta formidable, y es lo que fue el reinado, ¿verdad?, de Isabel, bueno, de los reyes católicos, ¿no?, Isabel y Fernando, porque por lo general, desde los colegios uno tiene una visión más bien general y sabe, tiene idea, ¿verdad? Pero al entrar en el detalle de cómo construir una nación, que era lo que yo veo que tenían ellos presentes, una nación que no estaba establecida como tal, digamos, como un Estado, en el fondo. Esa es una labor sorprendente que la desarrollaron con mucha agudeza y al mismo tiempo habiendo descubierto este nuevo mundo que somos nosotros. Todo eso al mismo tiempo, ¿no? Es una labor gigantesca. Y hay un elemento, y con esto voy a cerrar, que a mí me resulta muy llamativo y que merece una mirada profunda, que es el hecho de que en medio de esa reconquista acá en España, estos reyes preservan y cuidan Granada y Córdoba, que habían sido las capitales. Preservan lo esencial. A ver,
No quiero tampoco que aparezca una visión idealizada completamente de ellos, pero lo que quiero decir es que perciben que allí, en esas expresiones, hay una cultura valiosa, un refinamiento que no se ha alcanzado todavía en sus reinos y que es bueno preservarlo, mantenerlo. Y gracias a eso uno puede, cuando viaja a Córdoba, viaja, ¿verdad? A la América, pero a Mérida, a la América, o a Segovia, puede ver aquellos, estar allí enteros. Ahí hay una reflexión interesante que se hace en medio del triunfo, ¿eh? ¿Qué quiero decirlo? En medio de la victoria, una reflexión que se hace sobre aquellos derrotados. Fascinante. Y para un chileno, yo creo que, y sobre todo en las actuales circunstancias, es, bueno, da mucho que pensar, te ayuda mucho. Roberto, se nos acaba el tiempo, se quedaron un montón de preguntas del público. Hay preguntas sobre, lo que fue también los chicos que perdieron sus ojos, digamos, que tú aludes también al tema de la represión, digamos, tú aludes a la preocupación por la vida, no solo porque hay alguien por ahí que siente que se alude solamente al incendio de Valparaíso, también al gran dolor, digamos, de este país, digamos. O sea, recientemente ayer un sargento muere en la Araucanía, digamos, entonces también aludes a eso. Yo creo que no se quede el lector con la idea de que este es un libro sobre Valparaíso, digamos. Valparaíso está como en el centro y la gran metáfora de Chile, pero está conectado con todo lo que estamos viviendo y que lamentamos mucho que así sea. Darte las gracias, Roberto, porque nos hayas recibido en la residencia de la embajada, y realmente Demonio a mí me parece un libro dentro de tu obra muy importante, muy importante. O sea, de los imprescindibles tuyos, Roberto, y además, y la palabra va a sonar tan frívola, es entretenido. Eso es frívolo, pero es mágico para uno como novelista, sobre todo cuando uno va a trabajar este género, el género policial. Pero debo recordar a los lectores que esperen una reflexión muy fuerte sobre el estallido social, cómo fue manejado, cómo fue vivido y cómo nos afecta y puede seguirnos afectando. En el fondo, el libro es una invitación a conversar y a escucharnos, a que salvemos la democracia. Muchas gracias, Roberto, como escritor. Muchas gracias, señor embajador. Muchas gracias por el libro y por la invitación a conversar contigo. Muchas gracias, Marco, por tus palabras. Muchas gracias también por esta conversación y quiero agradecer a la Universidad Finisterra, a nuestra cátedra, también a Penguin Random House, ¿verdad?, que esto haya sido posible. Y muchas gracias a todos quienes nos han seguido en esta conversación. Muchas gracias. Sí, cerca de 100 personas estuvieron aquí conectados en Wi-Fi, que además no se cayó Wi-Fi. Daremos gracias a San Wi-Fi. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Marco.